Y de repente vino del cielo un estruendo, con el viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. La iglesia, el día de Pentecostés, trae un mensaje de Dios al mundo entero. Ahora con ustedes, el pastor Trinidad Corona. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, amados hermanos, amigos televidentes, pueblo de Dios. Primeramente, como siempre, es lo primordial, es lo esencial, darle gracias a Dios por este bendito privilegio que Él me da de predicar su bendita palabra al mundo entero y a todo rincón de la tierra, hasta lo más remoto, hasta lo más incógnito, porque servirle a nuestro Dios no es una carga, es un bendito privilegio inmerecible, porque esa es la palabra de Dios, que la mies es mucha y los obreros son pocos. Y dice la palabra también, la palabra de Dios, que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y le damos gracias a Dios también por ustedes, amados hermanos, amigos televidentes, por ese bendito privilegio que Dios les da desde la comodidad de su hogar y de cualquier parte de tu casa también, o de tu trabajo, o de cualquier parte del mundo también que nos está sintonizando por medio de Alma Visión. Le damos gracias a Dios por ese bendito privilegio que Dios te da de estarte alimentando con esa hermosa palabra de nuestro Dios. Y le damos gracias a Dios también por este bendito canal de Alma Visión, la visión por las almas, el canal que Dios usa muy poderosamente para canalizar y para llevar la palabra de Dios al mundo entero y a todo rincón de la tierra, porque dice la palabra de Dios que antes de que nuestro Señor Jesucristo venga, su evangelio ya debe haber sido predicado a toda criatura y a todo el mundo entero y a todo rincón de la tierra. No quiere decir, ni dice nuestro Dios, que todos se van a convertir. Dice que nosotros siembremos la semilla, algunos van a creer, otros no, unos se van a convertir, otros no, pero lo que sí, nadie va a tener pero que valga delante de Dios, de que no escuchó la palabra de Dios, de que no escuchó y aprendió que hay un Dios todopoderoso, el único, el vivo, el genuino y verdadero, como lo es el Padre, que es Jehová, el Hijo, que es Jesucristo, y el Espíritu Santo de nuestro Dios. Así, amados hermanos, amigos televidentes, no le cambien de canal, permanezcan en Alma Visión para que juntos aprendamos de esta hermosa enseñanza de nuestro Dios. Y el tema que vamos a tocar ahora se titula: no aborrezcas la corrección, ni te eches a la espalda las palabras de Dios. No aborrezcas la corrección, ni te eches a la espalda las palabras de nuestro Dios. Ese es el tema que vamos a tocar, es el tema que vamos a glosar a la luz de la palabra de nuestro Dios. Porque dice también la palabra de Dios en Proverbios que la vara de corrección no es para los hijos de Dios, para los genuinos y verdaderos. Dice que es para los necios, es para los rebeldes, es para los peleoneros, es para los contenciosos, es para la cizaña, es para los picacrestas, y también es para no solo para la cizaña, para los chivitos también, para los peleoneros y para los contenciosos, y argumentadores, y para los que no perdonan, que viven diario con la pudrición de odio y de rencor y de amargura en su corazón. Muy importante que aprendamos y entendamos esto, porque vamos a mirar a la luz de la palabra cómo Dios trata con esas personas, las que se avientan la palabra hacia la espalda, y a otros no solamente se avientan la palabra a la espalda, una se la avientan para la espalda y otra les entra por una oreja y les sale por la otra, y nada de la palabra de Dios vivieron. Por cuanto la palabra de Dios es no solamente para oírla, no solamente para escucharla, sino es para vivirla, para ponerla por obra, para ser gobernados por la palabra de Dios, para ser instruidos por la palabra de Dios, para ser bendecidos por medio de la palabra de Dios, para ser liberados por medio de la palabra de Dios, para ser restaurados por la palabra de Dios, para ser regenerados y para ser rehabilitados por la palabra de Dios, de acuerdo a la necesidad del pueblo de Dios. La palabra de Dios es la medicina, la palabra de Dios es la sanidad, la palabra de Dios es la que echa fuera demonios, la palabra de Dios es la misma que hace que se le alborote el diablo también a la gente rebelde, a la gente que se avienta la palabra de Dios por mucho que le prediquen. Como dice el apóstol Pablo, dice: en vano he predicado, porque hable y hable, predique y predique bajo la unción de Dios, bajo el poder de Dios, y mucha de la gente de todas maneras seguía haciendo lo que le daba la gana, seguían viviendo la vida también en libertinaje,
Seguían viviendo la vida en pleitos, en contiendas, en promiscuidades, en todo lo que les placía y en todo lo que les daba la gana. Pero tarde que temprano, todo, como dice la palabra de Dios, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siempre se la pasa sembrando pleitos, contiendas y disensiones, porque se avienta la palabra de Dios al lomo y porque no recibe la corrección, porque se ponen bravos, porque se enojan. Y no me gustó que el pastor me dijo así y así. Yo me fui a una iglesia, he estado yendo a una iglesia donde el pastor nunca me exhorta. Pues no sé qué pastor será. Yo pienso que es de chivos, de los que yo tengo allá arriba. Porque la palabra de Dios, no toda, una es de amor, otra es de bendición, protección, provisión, otra es de exhortación, otra es de amonestación. Entonces no sé qué es lo que te predican. Tal vez pura palabra de hombre, tal vez ni siquiera revuelven la palabra de Dios con la de hombre, lo cual nunca se debe hacer, porque se predica la palabra de Dios, voz de Dios y no de hombre. Así debe predicarse la palabra de Dios, porque el que dice que voz de hombre y no de Dios, se los traga, los azotan muertos y se los tragan los gusanos, porque así dice la palabra de Dios. Y también a los que se avientan la palabra de Dios al lomo, lo que les sucede, que Dios los convierte en bestias, los convierte en bueyes y los manda a que traguen pasto y a que duerman afuera y a que les caiga el sereno y la lluvia en el lomo como a un buey. Eso dice la Biblia también, no es invento mío. Eso dice la palabra de Dios también. Entonces, para que la gente le piense y aprenda y entienda. Porque la palabra de Dios no es para echárnosla al lomo. La palabra de Dios una vez la escuchamos y luego la vivimos. Y luego la ponemos por obra. Y no quiere decir que el pastor ni nuestro Dios va a andar como con un machete de palo que no te corta pero sí te mayuga. Y dale, y paz, hable y hable y hable y hable. Pues te va a estar hable y hable por un tiempo. Pero no esperen que nuestro Dios se va a sentar en una rocking chair, una silla de esas mecedoras, así de viejitos jubilados, que se mecen así, y va a estar así con el pie cruzado, a ver cuándo quieres. Te va a esperar un tiempo, pero luego Dios va a decir, pacientemente esperé. Así lo hace nuestro Dios. Porque dice la palabra de Dios que Él es tardo para la ira y grande en misericordia. Pero no quiere decir que con su bendita palabra van a trapear y planchar y barrer y estarse rascando el lomo con ella. Para nada en lo absoluto. La palabra de Dios es para vivirla, es para ponerla por obra, es para ser formados espiritualmente, no para formados como puerquitos, mejor puercos, así dice la palabra de Dios. No para ser chiqueros con gente que es cochina y que es gritona y que es peleonera y contenciosa, tampoco para hacer jaulas. La palabra de Dios es para saciarnos de ella y es para alimentarnos de ella, para vivirla, para que tengamos paz, para que tengamos vida y vida en abundancia, para que tengamos alegría, para que tengamos gozo, para que no haya insomnio, para que no haya bipolaridad, para que no haya esquizofrenia, para que no haya ataques epilépticos, para que no haya hernias, para que no haya dolores en los dientes, para que no haya problemas y no haya ninguna dificultad. Eso es bien importante que el pueblo de Dios aprenda y entienda. Porque dice la palabra de Dios que Él es el príncipe de paz. Entonces, si Dios es el príncipe de paz, la paz la van a recibir los hijos de Dios, los genuinos y verdaderos, los peleoneros, los contenciosos, los que se avientan la palabra de Dios al lomo, los que no reciben ni aceptan la corrección. Algo diferente va a ser Dios con ellos. Algo diferente va a ser Dios con ellos. Eso es muy importante que la gente aprenda y entienda. Hay muchas iglesias, incluso esta iglesia el día de Pentecostés también, de personas que piensan que el pastor tiene que ser referee. Y que el pastor va a tener partidos allí, que el pastor va a tener divisiones en la iglesia. Las divisiones se las hace el diablo a la gente, pero también dice la palabra de Dios que hay de aquel, hay de aquella o hay de aquellos que causen las divisiones en las iglesias. Hay de aquel también que no perdone, porque la falta de perdón es tumor, es cáncer, es diabetes, es colesterol, es alta presión, es insomnio, son ataques epilépticos, es esquizofrenia, son miedos, son pánicos, son temores, son ataques de ansiedad. Y dicen que sienten que se van a morir y que esto y que el otro y que aquí y que allá y que no pueden respirar. Es el diablo que no los deja respirar, porque una persona cuando llega a tal grado
están colectando y colectando y colectando y abriéndole y abriéndole y abriendo la puerta al diablo, al grado que quedan saturados y se están aviente y aviente la palabra de Dios, y sí gritarán aleluya, gloria a Dios, y tal vez se avientan sus brinquitos así y que aquí que allá, pero de nada sirve, porque esa es la palabra de Dios: obediencia quiero y no sacrificio. Y cuando Dios dice obediencia quiero y no sacrificio, dice obediencia a su bendita palabra y no sacrificios de nada. Él solamente quiere, más que nada, primeramente quiere un arrepentimiento genuino y verdadero. Dios quiere una conversión completa. Dios quiere que le entregues el corazón a Dios. Y dice la palabra de Dios: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Eso es muy importantísimo, que el pueblo de Dios aprenda y entienda. Y es bien importante también que la palabra de Dios es sanadora, es libertadora. Entonces, cuando la gente empieza a solo aventarse la palabra de Dios a la espalda, al lomo, ¿qué es lo que sucede? No va a haber sanidades para ti, no va a haber liberaciones. O si te liberas o te sanas, va a ser temporalmente, pero no permanentemente. Y no se va a cumplir la palabra de Dios que dice, como dice nuestro Dios: yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. No para eso, sino que hay muchísima gente en las iglesias que no viven, existen, porque hay una gran diferencia entre vivir la vida, más que nada la manera de Dios, o existir. Existen los monigotes diario con amargura, con odio, con rencor, con resentimiento, con pleito, con disensión, con rivalidades. ¿Qué vida es esa? ¿Qué vida es esa? Otros cuidando a las esposas, bueno, algunos ni las cuidan ya porque ya están acostumbrados, ya tienen callo. Y otros cuidando a los maridos también, que no se los miren, que no se los chulien, aunque estén feos, horriblísimos, pero piensan que están bonitos. O sea, todas esas cosas que son basura, que son artimañas, son paradigmas, son estrategias del diablo para contender, para hacerlos pelear, para hacer que se gruñan como los jabalines, para hacer que levanten la trompa así como los armadillos y no se hablen, para que se odien, para todo eso. Y digo yo, ¿cómo el pueblo de Dios no puede entender lo que es de Dios, lo puro, lo santo y lo profano, y lo que es del diablo? No pueden discernir, no pueden entender que no es Dios el que los quiere hacer pelear o el que los hace que se avienten la palabra de Dios a la espalda, sino que es el vivo diablo. No podrán entender. Yo digo que solamente toma una prédica, una enseñanza para que aprendas y la vivas, y luego te predican otra palabra de Dios y luego también la vivas y la pongas por obra, y memoralízatela, pero no más en tu mente, también en tu corazón. Entonces eso es bien importantísimo, que el pueblo de Dios aprenda y entienda. Y luego hay personas también que hacen reuniones o hacen celebraciones, tal vez de bodas o quinceañeros, y está por ahí una hijona del diablo también, y alguien le pasa por allí y le dice malcriada, porque quiere pleito, quiere contienda. Es que hay personas que las usa el diablo para eso, y de eso se nutren, de eso se alimentan. Eso no se lo avientan al lomo, yo diría que se lo deben dar al lomo al diablo. Y la palabra de Dios, meterla en tu corazón. Pero todas esas artimañas de pleitos, de contiendas o de picacrestas también, esas para que se las avientes al diablo en la pura maceta. Pero no para que las atesores, y no para que te la vivas, no para que la pongas en tu corazón. Solo y exclusivamente la palabra de Dios es la que se valora, porque dice la palabra de Dios que su bendita palabra dice que son perlas preciosas, que son perlas finas, pero dice que no son para los puercos ni para las puercas. No le puedo quitar a la palabra de Dios, porque si yo le quito a la palabra de Dios, Dios va a quitar también mi nombre del libro de la vida. Y Dios dice que su bendita palabra son perlas finas, son perlas preciosas, y dice que no son para los cerdos, dice que son para sus hijos, para los hijos de Dios. Entonces eso es bien importante. Y toda persona que se avienta la palabra de Dios al lomo, que no la vive, que no la pone por obra, Dios lo cataloga como un cerdo, como una cerda, como una piggy. Yo creo que en las iglesias, yo creo que en vez de decir hermana Julana, hay que decirle Mrs. Piggy, o Mr. Piggy, porque de acuerdo a la palabra de Dios, así dice la palabra de Dios, que la palabra de Dios es exclusivamente para el pueblo de Dios.
es para sus hijos, para los que la valoran, para los que la atesoran, pero no para los cerdos. Entonces es bien importante que el pueblo de Dios aprenda y entienda, porque a la luz de la palabra de Dios vamos a mirar, porque no traigo bosquejos, tampoco saco prédicas yo del internet, y yo dependo del Espíritu Santo de Dios, y yo dejo que me guíe, que me muestre, que me enseñe el Espíritu Santo de Dios. Yo no tengo que buscar nada en el internet porque no he perdido nada. Todo lo que yo quiero aprender, lo que yo quiero saber, lo que yo quiero predicar, no es lo que la gente quiera, es lo que el Espíritu Santo de Dios me da. Porque tampoco compro prédicas de nadie, porque no le doy gabazos a comer a nadie. Tiene que ser el Espíritu Santo de Dios. Se le habla a nuestro Dios y le dice: Señor, ¿de qué quieres hablar? ¿De qué quieres enseñar a tu pueblo? ¿Cuál es la necesidad que hay? ¿De qué quieres hablar? ¿De qué quieres amonestar? ¿O de qué quieres exhortar? ¿Cuál es la necesidad en el mundo entero? Eso es bien importantísimo que aprendamos y entendamos. Y otra cosa muy importante es esta: Dios permite que pasen las cosas en las iglesias para probar a ver si son de Dios o son del diablo. Y obviamente toda persona que no vive la palabra de Dios, porque el que vive y la que vive la palabra de Dios, vive el amor de Dios, vive el perdón de Dios, vive bajo la gracia de Dios, y no vive ni celando, ni peleando, ni argumentando con nadie, ni poniéndole tapojos al marido para que no mire a nadie o para que no le hablen a nadie, tampoco. Y tampoco cuidando a la mujer porque tiene hijos de otros que no son de él, y cuidándola porque qué tal si me sale con otra. Para nada en lo absoluto. Entonces eso es bien importantísimo que aprendamos y entendemos. Pero nada desagradable ante Dios, nada malo sucedería si no nos echamos la palabra de Dios al lomo, y si recibimos y si aceptamos la corrección que Dios nos da. Bendito Dios que nos corrija, y triste sería que Dios nos dejara en el matadero sin corregirnos, sin exhortarnos, sin amonestarnos y sin disciplinarnos, porque dice la palabra de Dios que como sus hijos nos debe de disciplinar, y que todo padre de familia que no disciplina a sus hijos los manda al infierno. Y obviamente el padre o la madre que no disciplinan a sus hijos es porque se avientan la palabra de Dios a la espalda, al lomo. Ahora vamos a ir a la palabra de Dios para que miremos lo que sucede y cómo Dios trata, porque nuestro Dios no está maniado, ni está atado, ni amordazado, ni truncado. Nuestro Dios, la mano poderosa de nuestro Dios no se ha cortado. Y para esto vamos a ir a Salmos capítulo 50 y versículo 8. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, y su bendita palabra dice así. Miren lo que dice: no te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos, que están continuamente delante de mí. 9. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabrillos de tus apriscos. Y dice el 10, porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. 11. Miren lo que dice: conozco a todas las aves de los montes. Y si conoce a todas las aves de los montes, a todos los animales de los collados, ¿no conocerá a los puerquillos que tiene ahí en la iglesia, que no atesoran la palabra de Dios, que se la avientan al lomo? ¿No conocerá también a los cabros que hay en la iglesia también, a los chivos? ¿No conocerá la cizaña que hay en la iglesia también? Cizañas son más que nada los picacrestas, los que avientan indirectas y empiezan a usar nombres para tirarle directamente a alguien. Y dice el 11, dice: conozco a todas las aves de los montes, y a todo lo que se mueve en los campos me pertenece. ¿Ya oyeron? Y dice el 12, mire lo que dice: si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque no es Dios el necesitado. Nosotros somos los necesitados de Dios, los que lo necesitamos las 24 horas al día, porque nuestro Dios no es el 911,
que solo cuando el diablo te trae del pescuezo o cuando hay una plaga, hay un dolor, una enfermedad. Entonces, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque te lo merecías. Por eso te desamparó. Ajá. Porque el pueblo de Dios no perece. Ajá. Porque Dios dice claramente a sus hijos, dice, aún aunque tu padre y tu madre te abandonen, con todo, Jehová de los ejércitos estará contigo hasta el fin del mundo. Y si tú sientes y ves que Dios ya te desamparó, por algo te desechó. Por algo te desechó, y no por bueno ni por buena. Ajá. Y dice el 12, si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Y dice el 13, dice, ¿he de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabrillos? 14, sacrifica a Dios alabanza. Cuando tú tienes el amor de Dios y no te avienta la palabra de Dios al lomo, y cuando tú practicas el amor de Dios, entonces le estás ofreciendo a Dios sacrificios de alabanza. No es nomás el cántico. La alabanza a Dios es la obediencia a Dios. La alabanza a Dios también es viviendo la palabra de Dios. O si le cantas a Dios, le dices, y Él es todo poderoso, y Él es grande y majestuoso. Estás dándole alabanza con su bendita palabra, no te la estás echando al lomo. Y dice el 14, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos, los que no diezman ni ofrendan. Ajá. O los que tienen pactos también en alma visión y se hacen el que yo no fui, fue Tete. Ajá. No esos tampoco. Siempre es muy bonito. Dios dice que Él es un Dios de pactos. Ajá. Y también así honramos a Dios. Esos también son sacrificios de alabanza, no solo cántico. Porque lo alabas, porque lo adoras, por eso lo honras. Por eso lo honras, para que Él te honre. Lo bendices, para que Él te bendiga. Y dice otra vez el 14, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo, tus promesas. Y dice el 15, dice, invócame en el día de la angustia. Oigan lo que hace. Dice, invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. ¿Ya oyeron? Te libra de toda deuda, de problemas, dificultades, y tú lo honras. Ajá. Y dice el 16, pero al malo, oigan los que se avientan la palabra de Salomo, los peleoneros y contenciosos, los cuadrúpedos, como animales, porque los que se pelean de la iglesia son como animales. Dice el 16, pero al malo, dijo Dios. ¿Ya oyeron? Que no dijo el internet. Dijo Dios. Pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? No, de mis leyes, no dije bien, otra vez. Pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? Y que tomar mi pacto en tu boca. 17. Mire lo que dice. Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. ¿Ya oyeron? Es Biblia. Aquí está, en el versículo 17. No es invento del pastor. El pastor no es ninguna escopeta que avienta balines a ver a quién le pega. El pastor predica la sana doctrina, el llamado por Dios. Y dice el 17, pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. 18, si veías al ladrón, tú corrías, oigan esto, tú corrías con, y con los adúlteros era tu parte. Y dice el 19, tu boca mentías. Oigan lo que dice, tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. 20, tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Oigan lo que hacen los que se avientan la palabra de Dios. Y pastor, le va a hacer una pregunta. ¿Por qué el fulano y el mangano y el perengano? Y ahí van a querer tirar cizaña. Nada, quieres corto la hebra, rápido. Y dice el 20, tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre, ponías infamia. 21, estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú.
pero te reprenderé. ¿Ya oyeron? Pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Ajá. Y dice el 22. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. Ahí van los peleoneros. Ajá. A ver, tienes poquito temor de Dios. Y dice el 23. El que sacrifica alabanza me honra, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Esta es palabra de Dios pura, viva y eficaz, bibliocéntrica, cristocéntrica y sana doctrina. Así mismo, amados hermanos, amigos televidentes, si tú te has alejado de los caminos de Dios, o eres quien se avienta la palabra de Dios a la espalda y que no recibe la corrección, haz oración conmigo también y arrepiéntete, conviértete, reconcíliate con Dios, y también es noche de salvación. Y di así: Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, reconozco que contra ti he pecado y reconozco que mis padres también han pecado. Ahora, Señor Jesús, con mi boca te confieso como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste por mí en la cruz y que eres Rey y Señor. Ahora, Señor Jesucristo, te abro la puerta de mi corazón. Ven a mi vida, toma control de mi vida, para que seas tú mi amo, mi dueño, mi Dios, mi libertador, mi sanador. Con mi boca te proclamo, Señor Jesús. Este fue un mensaje de Dios al mundo entero, presentado por la iglesia el día de Pentecostés y el pastor Trinidad Corona. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel.